nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Es un gozo de verdad estar en luz de las naciones. Señor, gracias en esta mañana. Señor, porque queremos hacer tu perfecta voluntad. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos ser, Señor, en este momento, abrir todo nuestro espíritu. Como dice el salmista, estoy dispuesto, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Señor, nuestra carne te canta. Nuestro espíritu está dispuesto, abierto. Y en esta mañana yo quiero bendecir este lugar. Señor, este lugar que no son 4 paredes, que forma parte, que son tu iglesia, Padre. Doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, en esta mañana ser un instrumento en tus manos. Límpiame, hazme como tú. Quiero ser como tu boca, Espíritu de Dios. Señor, que tú crezcas, pero en esta mañana yo te pido que tú entregues a tu iglesia, Señor, lo que ellos necesitan para este tiempo. Señor, que entregues a cada familia aquí representada lo que necesiten. Señor, tu porción. Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, es pan, es medicina, es luz, es mapa. Y por eso yo te pido en esta mañana que hables de una manera individual y congregacional. Señor, haz lo que tú quieras. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te ha pasado alguna vez pensar? A mí me encantaría estar en ese momento. Yo hago este ejercicio lo hago mucho con mi esposo. Estás mirando pasajes de la Biblia donde te gustaría estar, donde te gustaría haber paseado, donde te gustaría haber formado parte de la historia, donde dices, el día que esté con él le voy a preguntar tantísimas cosas. Pues no sé, pero muchas veces yo digo, cuando él paseaba Jesús y sanaba enfermos, y todos lo observaban y se maravillaban. Cuando, aún así, cuando él se marcha y ve a sus discípulos reproducir lo que Jesús había hecho, yo me imagino a Pedro pasar en medio de la necesidad y dice, anda, pero si dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. Pero yo me imagino el día que después de haber observado lo que hacía Jesús, me imagino que Pedro, en la puerta de la Hermosa, los dos allí, con el cojo, y dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Yo me imagino decir, ¡funciona! ¡Esto es verdad! Y yo me imagino que tú y yo, a veces, hemos experimentado algo similar. Estamos en el Señor y dices, anda. Pero fíjate que Dios ponía hace un tiempo esto en mi corazón, en un tiempo de oración. Y pensaba en y vamos a iniciar. Y no sé si tú tomas notas, si estás con la palabra, ¿vale? Porque suelo dar bastantes textos. Y me gustaría que, siempre digo a la iglesia, que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Cada vez que nos vamos a escuchar la palabra, nos vamos de viaje. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo en esta mañana? Así que si quieres irte de viaje y después, no sé lo que tú haces cuando te vas de viaje, pero después cuando vuelves, no estás como viendo tus fotos, recordando dónde has ido, viendo la arquitectura que has observado, pues también es bueno que tú después repases, que mastiques, que me encanta lo que hacen las vacas, se lo llevan a un lado, después se lo llevan al otro, y están ahí un rato, no está como muchos de nosotros que engullimos con las prisas, no. La palabra de Dios es para vivirla, para disfrutarla, para deglutirla, para masticarla, es decir, no se queda aquí, tú tienes un trabajo como iglesia después, desmenuzarla, esto es para esto es para lo otro. Esto es para el ejercicio de mi profesión, esto es para el ejercicio de mi vida personal, esto es para mi vida familiar, ¿me entiendes? Porque es tan rica que estoy segura que si tú en todo tiempo no dejemos de pensar que cuando estamos en la iglesia no hacemos un ritual. Nosotros no vamos al culto, nosotros hacemos el culto. Es diferente. Por lo tanto, en este momento tú también dices, Señor, ¿qué es lo que necesito? Y después el Espíritu Santo te va a llevar de una manera práctica a cómo realmente vivirla, que eso se le llama la sabiduría.
de una manera aplicada, práctica. Y fíjate que dice en Juan 14:12. Y de aquí arrancamos. Y yo lo que quiero hablarte en esta mañana, yo he entendido también a las 6 de la mañana mientras me levantaba, entendía por qué el Señor quiere guiaros como iglesia y quiero ser muy práctica, pero al mismo tiempo también ser fiel a lo que Dios ha depositado. Ya te digo, es algo que yo también ya he compartido, pero Dios me ha dado la manera por qué en este lugar y por qué aquí. Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Os acordáis de este momento de Jesús? Imagínate estar los discípulos durante un tiempo y viendo las cosas espectaculares, tremendas de Jesús. Y ahora resulta que a ti también ahora tú dices, pero si yo estoy estudiando la palabra y me dice que yo las mismas cosas dice y aún mayores. Por eso te he llevado, ¿te imaginas? Yo no sé cuál es el pasaje que tú escojas, que te gustaría haber vivido. Hay gente que dice, me encantaría en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, me encantaría como mi esposo, que dice, me encantaría haber visto a Pablo en ese momento en el camino a Damasco con Saulo, a ver qué pasó ahí. Es decir, tantas cosas, pero dice que todo lo que hemos leído, dice, a mayores cosas aún hará. Pero yo digo, Señor, leemos esto y decimos, qué bonito, qué maravilloso, pero nos quedamos ahí anclados porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo nosotros vamos a hacer esas cosas? Y un día en oración, pero realmente no vivimos. Hay un patrón, algo que nos pasa, que nos cuesta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si dice que Jesús caminaba y dice que se asombraban de su autoridad, se asombraban. Pero fíjate un poquito más adelante, de todo lo que experimenta Jesús y le enseña a sus discípulos, nos encontramos con una declaración de autoridad. Yo quiero ir a ese meollo de la cuestión. Y nos vamos a Mateo 16. Aquí nos encontramos una declaración de autoridad, un otorgamiento de dominio que les da los apóstoles a la iglesia, para declarar incluso lo prohibido, lo permitido en la tierra y en el cielo, para que se alineara con la voluntad del Señor. Así que Pedro, fíjate, en Mateo 16, del 13 al 19, nos encontramos en un encuentro de Jesús diciéndole, oye, ¿y la gente qué dice quién soy yo? Y empiezan unos a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, bueno, otros Jeremías, ¿no? Pero aquí hay una conversación directa con Pedro y nos encontramos que dice esto en el versículo 18. Fíjate, porque así nos vamos a adelantar un poquito. Y mientras dice, bueno, ¿y tú qué dices que soy yo? Y esto es como si tú tuvieras ahora mismo, en la experiencia que tú tienes con Cristo, Jesús hoy te dijera, ¿tú quién crees que soy? Porque a veces escuchamos en la iglesia, Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es grande, es maravilloso, Él es tu sanador, pero tú no has experimentado nada de esas cosas. Aún no lo conoces de una manera plena, ya te digo. Yo me siento a veces tan como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, porque cada día me doy más cuenta, porque cuanto más te acercas a la luz, más ves tu imperfección, ves más tu necesidad. Pero cuanto más le busco, más me enamoro, más me encuentro con Él y más me doy cuenta de que quiero y que vamos camino a. ¿Amén? Entonces dice que Pedro le dice, esto dice, no, pero yo sé que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, hay una declaración de autoridad que tiene que ver contigo hoy. Y yo quiero hablar a la Iglesia Luz a las Naciones sobre cómo vamos a ejercer autoridad, porque estáis en un tiempo nuevo. Cómo somos gente que entiende cómo funciona la autoridad en el reino. Porque podemos conocer muchas cosas, pero la autoridad del reino no es pegar gritos, no es pegar declaraciones, tiene que ver con algo mucho mayor, que si nosotros lo entendemos y lo practicamos, nuestra vida de casa, de hogar y de iglesia va a revolucionar. Porque son los principios de la palabra de Dios. Así que dice ahora Jesús, pero yo te digo a ti que Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
como te decía, hay una declaración de autoridad y le otorga un dominio, no solo a Pedro, que era la iglesia primitiva, es decir, el inicio, los inicios con los apóstoles, sino que más adelante, en Mateo 18, vuelve Jesús a hacer una declaración que ya será sobre su iglesia, por lo tanto, sobre tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios te otorgó autoridad. En Mateo 18, no solo se quedan, esto fue para Pedro, que tuvo su encuentro, sabéis que Pedro es roca, pues dijo sobre Pedro, sobre esta roca, porque ellos fueron el inicio, cómo se dispersó el evangelio, llegó a todos, gentiles, judíos, ¿verdad que sí? A todos. Pero eso llega hasta nuestros días. Pero nosotros leemos qué bonito, las mismas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Sí, y lo cantamos, maravilloso, pero no. Algo pasa y debemos saber cómo funciona para que lo que yo ato, lo que prohíbo aquí, hay un poder que se desata arriba. Pero lo que permito aquí, hay directamente una conexión divina. Algo pasa que debemos entender. Y Dios empezó ahí a hablarme. Porque si esto lo entendemos de verdad, yo estoy segura que sois una iglesia que lo entiende, que lo está practicando, pero que tenemos que cada vez más caminar con una seguridad, con una enseñanza, ¿por qué hago lo que hago? ¿O qué ocurre? ¿Por qué hay cosas que están bloqueadas? Vamos hacia adelante y en primer lugar tenemos que entender que Dios es la fuente de toda autoridad. Es el origen de todo el universo. Pero te voy a decir una cosa, por su gracia, Él le delegó al hombre esa autoridad para representarlo. No solo que tiene autoridad, sino que Él es la autoridad. Y fíjate que hace un tiempo, hace muchos años, cantábamos un himno muy antiguo, que por ahí está Lechuga, ¿cómo está? ¿Sí? Y estoy segurísimo que se lo conoce, bueno, vosotros también. Ese himno antiguo que lo escribió Jack Ainford, que creo que dice: data gloria, majestad, gloria y autoridad, salen del trono hacia su pueblo a él cantad. Y ahí ya está hablándonos de que la autoridad divina emana del trono. Y sí, lo sabemos todo, pero vamos a entender por qué. En el mundo secular, donde tú estás, donde ahora también estamos, se rige bajo los principios de Dios. Todos estamos sujetos a autoridad, lo sabes. Y yo pensaba ahí, mientras estaba ahí, no hay credencial. No hay credencial que puedas tener, me da igual si tienes 1, 5, 10, no sé ni las carreras, y me parecería fantástico, que pueda igualarse a la autoridad suprema de Dios. No hay, y yo vivo con una autoridad, no solo que es mi esposo, que además es policía, además es cabo. O sea, una vez me acuerdo de una discusión que le digo, es que tú parece que no entiendas, porque no me recuerdo qué era. Y me dice, ¿en serio me lo dices a mí? Yo que estoy aprendiendo lo que es estar sometido a una cadena de mando. Y hace unos días el Señor me recordaba cuando Jesús se encuentra con un centurión, creo que con un principal. Fíjate que cuando uno entiende los principios de autoridad, puede vivir bajo autoridad y puede ser autoridad. Porque fíjate que le dice a Jesús, no cal. No recuerdo bien si era su hijo o era que estaba padeciendo. Le dice, no pasa nada, no cal que vengas. Tú, el maestro, el rabino, no cal, solo di la palabra y serás sano. Porque entendía el principio de autoridad. Y nosotros, en el mundo secular, se ha hecho mucho estrago. Hace un tiempo que estoy haciendo un máster y me reúno con gente de toda la tierra. Y digo toda la tierra porque he estado con personas en Dubái, conectada en conexión. Y yo percibí rápidamente hace un tiempo que había un daño muy grande sobre la idea de autoridad en según qué lugar de la tierra. Porque ha habido mucho abuso. Y ya el Señor, cuando me dio esta palabra, me dijo, yo quiero que tú pidas perdón a la iglesia. En nombre de aquel que te hirió. En nombre de aquel que si tú has vivido situaciones de abuso, y no te estoy hablando solo espiritual, sino con personas que deberían haberte sido un ejemplo de autoridad, no lo hicieron. Mentores, personas, padres, no lo sé.
Pero es muy importante que cuando a veces uno quiere y está aprendiendo del Evangelio, está aprendiendo de Cristo, pero no puede llegar realmente a ser libre porque su autoridad le dañó y no puede entender la autoridad sana y saludable de Dios. Porque tiene esos conceptos, porque tiene ese dolor. Y mientras yo ahora veía el tema de los papás, quiero hablarte a ti también. Esposo, padre, varón, ¿cuánto daño se ha hecho? ¿Cuánto daño se ha hecho sobre vuestras vidas? Tanto daño en cuanto precisamente a ejercer una autoridad correcta, saludable. ¿Sabes cuando tienes a veces la enseñanza nos dice, pierdo la autoridad si amo a mis hijos, pierdo la autoridad si soy bueno, pierdo la autoridad si soy muy cariñoso, porque venimos de ser legalistas, de autoritarismo, de legalismos, porque conmigo lo hicieron. O, debido a eso, me voy al otro extremo y no tengo manera de entender de qué manera. Y nos vamos al otro extremo. Es que como a mí me dieron tantas palizas, es que como a mí me dieron tantos malos ejemplos, pues yo vivo solo para trabajar, para darles dinero, pero no has entendido nada de lo que significa una autoridad correcta. Y entonces las mujeres hacemos lo contrario. Bueno, pues como ellos no tienen una autoridad correcta, pues entonces nosotros, y ahí andamos perdidos como el GPS, este maravilloso, recalculando. Pero no, Señor, tú nos has dado poder y tú nos has dado autoridad, y ahí hay algo que perdemos en el camino. No podemos ejercer una autoridad del reino porque no hemos entendido y porque hay cosas que no se han sanado en nuestras vidas. Y ahí empezó el Señor porque dice, hay una mala concepción de la autoridad. Debemos irnos a esa fuente. Si de Dios emanó toda autoridad, la verdadera autoridad de Dios no nos domina, sino que nos da dominio. Es al revés. ¿Qué pasa cuando venimos así? No soportamos o no nos damos cuenta, pero no soportamos a nuestros jefes, no soportamos a nuestros líderes, estamos siempre con la puntilla. Si estamos muy llenos del Señor, sobrevivimos. Pero si no, vaya a ser, ya está bien. Y ¿sabes qué, hermanos? Que como no estoy en mi casa, tengo doble libertad. Pero nos molesta que nos digan ciertas cosas. Y el Señor empezó a tratar mucho con nuestro corazón. Nos molesta que nuestros pastores nos digan. Dice la palabra que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y ayer en Almasellas hicimos también algo que está conforme a la palabra de Dios. Bendecid a vuestras autoridades. No estamos diciendo que todo lo hagan bien. Nos está diciendo incluso por nuestros países. Y todos los que estamos aquí, a veces como iglesia, perdemos toda autoridad porque nos liamos a hablar de todo lo que está ocurriendo. Y lo sabemos, hermanos, sabemos que hay tanta corrupción, que son unos maleantes, que pin, que pan, que lo que quieras decir. Pero ¿qué nos dice la palabra? Porque si Él es la fuente de toda autoridad, hay unos principios en la tierra que están regidos por Él. Y si nosotros aprendemos a ser guiados por esto, no solo que te va a ir bien, sino que vas a poder ejercer la autoridad del reino. Amén. Y esta es una extraordinaria verdad. Ojo, con nosotros querer hacer cosas y querer tener ciertas autoridades, incluso en casa, con nuestros hijos, con la toma de decisiones, cuando hay ciertas otras cosas que no hemos puesto bien. Ahora, ¿qué es autoridad? Tiene que ver con un derecho adquirido. Una cosa es tener autoridad, otra cosa es tener poder. El poder es una capacidad, el poder es tener realmente una capacidad bruta, una fuerza, pero la autoridad tiene que ver con un derecho adquirido. Y si nos vamos al momento que Jesús era pequeñito, jovencito, en Mateo 21-23, aquí vamos a entender muy bien lo que es esa delegación de autoridad. Y fíjate que aquí encontramos ese momento 21-23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sabes ahí qué le estaban diciendo? Pero ¿tú qué derecho tienes? ¿Tú qué derecho tienes para venir a hacer esto? Este es el derecho adquirido, es esa autoridad delegada, que Jesús estaba allí, sabía quién era. Y que estaba, y ahí esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora bien, cuando yo no lo sabía, he visto el lema que tenéis para estos años.
Yo no sé si estáis entendiendo como iglesia dónde os habéis metido. Porque dile al que está a tu lado, ay, 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 que se vienen curvas. En Apocalipsis 1:6 también dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos habla en primera de padre no. Hay primero de padre, segundo de padre, tercero de padre, porque tenemos tanto que aprender como padres. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, wow, nación santa, mayores cosas que Él hizo, las haréis vosotros. Tremendo, reyes, haced más vosotros, pero ¿cómo vamos a ejercer esto? ¿Cómo vamos? Hay una clave en Santiago 4:7. Y yo sé que estáis entrando en un tiempo de preparación, de madurez como iglesia, donde queréis prepararos, pero además hay algo espiritual que está potenciando en este lugar. Y cuando empieza desde la cabeza, que hay un otorgamiento de autoridad, la iglesia, luz a las naciones, se tiene que preparar plenamente para entender lo que es ejercer una autoridad sana y saludable, una autoridad de reino, que no va a emanar de tiempos de culto, sino de tu tiempo a solas con Dios, de tu casa, de cómo ejerces tu hogar, tu familia y tu ministerio. Pero también es donde más vais a estar atacados, en el concepto de autoridad. Y yo he entendido esta madrugada porque Dios quería que yo trajera esta palabra en esta mañana. Porque donde más vais a ser atentados es precisamente para ejercer momentos y decisiones de autoridad. Y te digo, dice la palabra que estamos sometidos, sujetos los unos a los otros. Y más de una vez, ¿qué va a pasar? Yo no me siento bien, este me ha rechazado y tenéis que ser muy solícitos, atentos, vivos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Porque por ahí, y dices, pero yo no va conmigo este rollo. Parece que no va conmigo este rollo. Ya, se trata de una cosa. Se trata de que esto no lo escoges tú. Estás en este lugar es un lugar espiritual, donde hay una historia, donde Dios guarda vuestras vidas, cada hogar, pero también estáis bajo una autoridad delegada, porque Dios pone a los pastores como una autoridad delegada en este lugar. ¿Amén? Y cuando empiecen a brotar cosas, porque, te digo, los pastores nos equivocamos muchísimo y más, pero nosotros estamos sujetos también a una autoridad. No te estoy hablando ahora que digo, no, yo nuestra autoridad, Dios, no, nosotros también estamos sujetos a otra autoridad encima. Y esa autoridad hay otra encima. Es decir, nosotros debemos una lealtad. Y no te equivoques, pero que si surge cualquier cosa, no te pienses que Dios no nos lo va a hacer enseñar, sino de una manera u otra. Ahora bien, mientras que tú estés en el lugar haciendo lo correcto, te digo que Dios no es deudor de nadie y que Dios va a sacar ahora eso bien desde una actitud y un espíritu correcto. Por eso es que necesitamos entender 3 verdades. Y voy a ello. 3 verdades importantes para yo entender cómo ejerzo voluntad. Hay autoridad. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo de dónde vengo y por qué soy lo que soy y hacia dónde me quiero extender, camino, como dicen, es que me dijeron, me enseñaron, y no es lo mismo que te enseñen en el colegio, mira, porque antes sabes que nos enseñaban, porque decían, la letra con sangre entra. Es un argumento terrible. Y nosotros decíamos, a ver, 1 más 1, 2, y el niño que era rápido y avispado, genial, pero aquel que decía, a ver, necesito más procedimiento, ¿no? Más enseñanza, pero tú decías, a ver, yo toda la vida, a mí me decían 1 más 1, pero mira, hermano, yo tengo 2 hijos, ella que es mayor y otro adolescente más de 5 años menos. Y mira, hermanos, con ella sobreviví. Pero 5 años después dije, si son todas, las mates son las mismas. Mi esposo, que es más de ciencia, yo soy de letras puras, yo he hecho griego, he hecho latín, yo era de letras puras, ¿vale? Y mi esposo es más, yo ahí ya,
con el inglés, aún medio con ella cuando empezó con Science en inglés, no sé qué en inglés, no sé cuánto, para que te sientas identificado, papá, mamá, que estás frustradísimo con el cole. Ánimo, el Señor está con vosotros. Pero cuando llegué al otro, 5 años después, pero digo, vamos a ver, mamá, espérate. Mira, un día desesperada con las tablas de multiplicar, desesperada. Ese día no la tenía ya para ir, pero desesperadita estaba. Me dice, mamá, por favor, sal de la habitación. Yo toda, no, espérate, vamos a ponernos aquí. Y yo, ¿sabéis qué estaba haciendo? Repetir. Venga, a copiar. Pim, pam, 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 pam. Y, mamá, por favor, márchate de la habitación. Me marcho. Vale, se marcha. Y yo escuchaba una pelota. Y pim, pam, y pim, pam. Y a mí los nervios me iban subiendo por arriba y para abajo. Subían para arriba y para abajo los nervios. A los 10, no os miento, hermanos, 10, 12 minutos, mamá, pregúntamelas. Pero tú te puedes pensar que tú te vas a que te he dicho que me las preguntes. Y empiezo, la primera voy yo, la segunda seguro que es porque... A la tercera digo, se la ha aprendido. Y entro y le digo, a ver, pero ¿tú cómo lo has hecho, mira, mamá? Yo resulta que ahora estudiamos de esta manera. Y este es el vídeo, y esta es la práctica, y ahí entendí y dije, mira, Señor, yo no entiendo nada. Y entendí que era una nueva generación. Que los métodos van cambiando, las formas van cambiando. Pero el fondo es que 1 más 1 son 2. Pero ahí entonces empecé como madre a abrir mi corazón, de verdad que tuve un tiempo espiritual, hermanos. Estate bien atento porque Dios te va a dar principios espirituales en tu día a día. Y ahí dije, ¿pero qué estoy haciendo? Suelta el control. La sabiduría viene de mí, toda autoridad viene de mí. Y ahí dije, mis hijos son tuyos, Señor, enséñame a acompañarlos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, está hablando de que lo instruyas en su proceso, pero a veces no tenemos el control de todo, por lo tanto, esa autoridad la debemos entender bien. Y hay 3 cosas importantes. Primero, que le fue concedida a Adán por gracia desde el inicio, por gracia. Y ahí nos encontramos en Efesios del 1 al 15 al 23. Rápidamente, en primer lugar, la autoridad le fue concedida desde el inicio a Adán por gracia. Dice, por esta causa, fíjate, también yo, habiendo oído de vuestra fe, está hablándole Pablo a los de Éfeso. Dice, mira, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Adelante, sigue. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros tenemos para ejercer cosas tan enormes, y más vosotros que estáis preparando una iglesia sin mancha, debemos pedirle a Dios un espíritu de conocimiento, de revelación, de sabiduría, porque con lo que yo ya sé, me da igual los años que lleves en el Evangelio, pero también te digo a ti que llevas poquito en el Evangelio, Dios te va a derramar sobre ti espíritu de sabiduría y de conocimiento, porque no se trata de edades, se trata de que por su gracia te será dado. Si tú le buscas, Él te va a decir, ¿por qué esto que nunca entendí ahora lo entenderás? De golpe un día estás leyendo en la palabra y lo que nunca habías entendido, de golpe es como un viento y dices, lo he entendido, espíritu de sabiduría. Eso es lo que pedía Pablo a los de Efesios. ¿Para qué? Porque dice que debería alumbrar los ojos de su entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? ¿Por qué estamos pidiéndole a los espíritus y a tantas cosas? Es que si no, estamos como dando vueltas y no entendemos por qué hacemos las cosas. Debemos tener un conocimiento renovado. Dice, y que podamos entender la herencia a la que hemos sido. Y sigue, ¿no? Y la supereminente grandeza. Entonces necesitamos entender mucho. Por eso oro en esta mañana que precisamente nosotros tengamos ese espíritu, esa revelación y algo que tú puedas orar de manera práctica. Entonces, Señor, abre los ojos de mi entendimiento.
Cuando estés con lucha de algo, o incluso con tus líderes, o incluso con tus pastores, porque como te he dicho, va a atentar contra la iglesia en todo estamento de autoridad. Porque está Dios moviéndose y porque habéis abierto una puerta de autoridad en este lugar. Aún con las autoridades del pueblo. Y los infiernos se estremecen. Entonces tenemos que entender que cuando a veces tengáis dudas, ¿sabes qué? No las pongas en oscuridad. Explica, no lo entiendo, me está costando. Esta decisión no la he entendido. No sé por qué la iglesia vamos hacia aquí. ¿Por qué? Porque el diablo precisamente tiembla cuando hay una iglesia que con un corazón adecuado, correcto y sano se acerca. Porque no hay una intención de rebelión, pero sí un deseo de poder caminar juntos. Porque donde allí envía el Señor bendición y vida eterna es en la unidad del pueblo. Amén. Y eso es un principio. Así que vemos que desde Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué hizo? Les dio autoridad. Señoré los peces del mar, en las aves de los cielos. Todo, le dio autoridad sobre todo. No por méritos, hermanos, por gracia. Al igual que tú hoy. Me da igual como tú digas, pero yo, siendo lo que soy, con toda la... Sí. Sí, si entiendes, sí, si quieres, pero sí. Salmos 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Número 2, se le dio la autoridad a Adán, pero Adán legalmente la entregó. Y dices, ¿qué dices? ¿Qué pasó aquí? Mirad, ya en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, nos habla y nos relata que Lucifer es el lucero de la mañana, ese ángel que se rebeló contra la autoridad, se llenó de arrogancia y de orgullo. Hermano, cuida, y dile a que está a tu lado, cuídate, cuídate, de la manera más pequeña, arrogancia, orgullo, que se ha pensado, que llevo yo aquí tantos años, que parece que yo he construido las racholas del pueblo. Yo que pinto las paredes. Hermano, esto lo estoy viviendo y lo he vivido yo en mi iglesia. ¿Qué se ha pensado este nuevo que viene? Cuidado, que ninguno de vosotros brote ninguna raíz de amargura y os estorbe y dejéis de alcanzar la gracia. Dice la palabra. Cuídate, a veces cuando dices, ¿qué hago? No te digo que te falte razón en algo, pero en formas y en fondo sí, porque entonces ahí se revela una inseguridad que hay. Porque toda la vida sí queremos un avivamiento, sí queremos que vengan los hermanos, uy, pero cuidado que nadie toque mi asiento. Ay, qué bien poder hablar con libertad. Ahora bien, seguro que es porque aquí no pasa. No pasa. ¿Qué se ha pensado que hoy me ha mirado por encima del hombro? ¿Qué se ha pensado? Porque esta semana ha ido a hablar con el pastor y han estado tomando un café. Y ya se piensa que está, mira, parece que camina por encima de las nubes. Cuidado con el orgullo y la arrogancia, y por ahí entró. Y como no lo consiguió en el cielo, dice la palabra, él penetra en el jardín del Edén y ataca precisamente y destruye a Adán con todas sus artimañas para conseguir el que querer ser como Dios. Tener autoridad, lo que Dios se le había dado al hombre. Y penetra ahí, fíjate que ya en Lucas 10:18, pues te digo que aunque tenemos esa información en el profeta Ezequiel 28, en Lucas 10 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás penetra en el jardín en forma de serpiente, pone su mirada en Adán y Eva, ha creado esa imagen, comienza a tentarlos, a apoderarse de ellos para querer ser Dios. Así es que, ¿sabes qué pasa? Que con sus mentiras ellos quitaron a Dios de sus corazones. Y Adán renunció a ese poder legítimo, a esa autoridad. Y a través del pecado entró esa falta de autoridad. Por eso nos encontramos en un mundo, hermanos, caído, donde las autoridades no son correctas, donde hay tanta depravación, donde tú entras a un trabajo y tú ves que todo el mundo en autoridad se cabrean, todo el mundo quiere saber más. Tenemos un problema. Y la iglesia debe ser un ejemplo de cómo ejerce autoridad. Y nuestro modelo es Cristo. Ahora bien, Pablo, entonces, sabiendo que pasa esto,
y que ahora, número 1, Adán se la dio por gracia, número 2, la pierde en el Edén. Pero fíjate, dice que Pablo en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Resulta que Pablo utiliza la palabra esclavo, hermanos, porque un esclavo, ¿qué hace? Lo que le dicen. No tiene libertad, no tiene voz, ni tiene voto. Por lo tanto, en el mundo entró el pecado. Así que Dios ideó ese plan de salvación en Cristo. Y fíjate que Jesús entra en el escenario de la historia de manera diferente. No trae a través de esa naturaleza pecaminosa, sino a través de una virgen y por el Espíritu Santo. ¿Por qué? A recuperar la autoridad que se te había dado a ti y que fue perdida. Así que entra en la historia Jesús y aún así se revuelve todo. Y aún así dice que Jesús, empezando su ministerio, se va al desierto, ¿no? Dice que, ¿por qué? Por el Espíritu, es decir, Dios permite nuestros tiempos de desierto. Y guiado por el Espíritu, dice que entra allí en el desierto. Y en Lucas 4, 5 y 6 dice que el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que lo lleva a un monte alto y le enseña todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dice, ¿cómo es que, hermanos, si Jesús era 100% hombre y 100% Dios, cómo es que deja que el diablo le diga estas palabras? A ti te daré toda esta potestad. Le está hablando a Jesús, al Hijo de Dios. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Entiendes por qué le fue entregada? Y a quien quiero, la doy. Jesús sabía que Satanás lo que le estaba diciendo era cierto, a través de la maldad, del pecado. Por eso hablamos, porque muchas veces en el pueblo de Dios estamos luchando con el enemigo y lo reprendemos, pero también a veces no, decimos, pero Dios tiene todo el poder, pero entonces ¿por qué creer? Pues entonces ¿por qué el enemigo? Y fíjate que en 2 de Corintios 4:4, pues te he dicho, vamos a un viaje y estamos yendo hacia él. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué estaba pidiéndole Pablo a los efesios? Que Dios os abra los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis a lo que habéis sido llamados. Es decir, el diablo va a cegar tu entendimiento, va a cegar para que tú no comprendas, para que tú no entiendas, para que tú a todo le llames que es natural. Y nos metemos en atmósferas de opresión tremendas. Estamos metiéndonos en conversaciones que no nos edifican. Estamos participando, como yo le digo a veces a la iglesia, nos sentamos en sillas de escarnecedores. Nos quitamos la piel unos a otros. Y quizás no a nosotros, pero un hijo de Dios en medio de una empresa donde tú estás, donde sabes que hay una situación, quizás no te unas con aquel que está haciendo una rebelión, porque no hay nada mayor que te una, que sabes qué es el espíritu de rebelión. Parece que se unen. Tienes que estar muy atento. Dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Así que Adán la perdió, la autoridad del reino en Adán fue legalmente perdida, pero ahora yo te traigo buenas noticias. Aparece Jesús en el escenario de la historia y viene a recobrar para ti lo que legalmente le fue quitado al hombre. Y el énfasis de Jesús, su misión era recobrar la autoridad para que, como hemos dicho al principio, las mismas cosas que visteis en mí, vosotros también hagáis. Amén. Por eso Pablo ora a los Efesios también en el capítulo 2, que ya no lo voy a leer, y sigue adelante. Porque sabía, si Dios se la quitara a Satanás, realmente iba a recobrar una autoridad. Por eso todo el tiempo vemos cómo ataca, ¿verdad? Jesús empieza en su ministerio y vemos que habían trabas, que le enviaba un montón de situaciones, ¿verdad? Los fariseos, los escribas. Y aún así sigue con él en el desierto mandándole señales, ¿verdad? Y más de una vez yo he pensado, pero si él tiene toda autoridad,
¿Por qué no se la quita y chao? Y ahora te voy a decir, Él es nuestro ejemplo de lo que es una autoridad correcta. Si Dios viene y le quitara sus maneras al enemigo las cosas, ¿qué enseñanza nos daría a nosotros como hijos? Dice que sí, que Él es fiel, que Él no puede negarse a su propia naturaleza. Dice en 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él lo hiciera así, nos daría un ejemplo de mala autoridad. Entonces, ¿qué hizo? Hacerlo de manera correcta, a través de Jesús. Así que entiende que entra. Y lo que Adán perdió en un hermoso jardín, Jesús lo vence con Satanás en un árido desierto. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Lo vence. Dáselo es para el Señor, aleluya. Lo vence. ¿Pero por qué? Jesús venció con las mismas armas que tuvo Adán, el Espíritu de Dios y la palabra. El Espíritu de Dios y la palabra. Los infiernos se estaban revolviendo por esa sangre de Cristo. Satanás no se lo podía creer porque iba a rescatar lo que él ya le había arrancado desde el principio. Así que para que no saliera, fíjate que lo ponen en una tumba que ni siquiera era de Jesús. La sellan un montón de veces. Hacen todo lo posible porque la autoridad era muy importante. Porque si resucitaba, significaba que el Padre iba a aceptar el sacrificio del Hijo, iba de nuevo a tomar el dominio y el poder legal que Satanás le había quitado y por fin iba a llegar a su fin. Así que el tercer día resucita, destruye el reino y luego se va al monte de los olivos y le dice, ahora, después de hacer eso, se va, después de haber pasado un Getsemaní, después de haber pasado el Calvario, como tú y como yo, en situaciones tremendas, límites de dolor, donde Él lucha con su voluntad como hombre, lucha. Señor, pasa de mí esta copa. Dice que tenía profunda tristeza y que le pide a los discípulos que velen y se duermen porque son lo que son, ¿no? Y ahí están. Pero llega un momento que Él se rinde, porque para tú estar lleno de autoridad tienes que haberte rendido. Así que coge y cuando resucita se va al monte de los olivos, que ya la ha recuperado, y les dice a los 11 discípulos, ahora sí, Mateo 28, 18, se va al monte de los olivos y ahora sí le dice, toda potestad, aquella que en el desierto le había dicho el diablo, esta es toda mía, ahora resucita y le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo. Y tener confianza, en el mundo tendréis aflicción, pero yo estaré con vosotros hasta el fin. Tengo toda autoridad y os la entrego a ustedes para obrar y hacer discípulos. Así que en Lucas 10 de nuevo entonces le dice, por eso os doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cómo ejercemos autoridad? Desde la verdad de Dios. Desde entender que te la ha dado por gracia y que es el tiempo de levantarnos como iglesia con toda autoridad. Ahora bien, tienes autoridad siempre y cuando no estés jugando con el reino de las tinieblas. Siempre y cuando estés rindiendo tu vida. Porque la autoridad no se ejerce diciendo te ato y te reprendo. No. ¿Sabes cuándo la tienes? La tienes cuando amas. La tienes al modelo de Jesús. Cuando haces así y le lavas los pies a los que tienes al lado. La tienes cuando como hombre dices he fallado a mi esposa y empiezas a levantarte en autoridad. Y entonces te puedes poner delante de una situación de opresión. Hasta aquí. Soy hijo de Dios y tú te empoderas en autoridad, porque el modelo de Jesús es que cuanto más amas, más su autoridad del reino está sobre ti. Pero si te mantienes con orgullo, con arrogancia, peleándote con situaciones de autoridad, ¿qué pasa? De nuevo, vuelves a estar esclavo y vuelves a entregar la autoridad que ya te fue entregada por Cristo.
Estáis en un tiempo donde Dios os ha dado autoridad, donde vuestras autoridades además están ejerciendo un rol de autoridad. Sabéis que ellos forman parte del consejo también de pastores de la fraternidad. Y yo entendía en este tiempo que Dios os quiere llevar a entender y a ejercer una autoridad sana, pero que también Dios va a permitir que el enemigo entre poniendo desajustes, desorden, incomodidades. Maca, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Resuelve, habla, no dejes nada en la oscuridad. Resuelve cuando algo no entiendes, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Ejercemos autoridad si vivimos bajo el gobierno del Rey del Reino, pero incluye la sumisión a las autoridades que Él ha puesto en la iglesia, en el mundo secular, en todo, en tu casa. Dios ha venido a traer orden. Es un reino de libertad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo. Si queremos ser personas que podamos, y mirad, nos vamos a encontrar mucho. Y hay momentos, hermanos, que te va a tocar a ti, varón, que te va a tocar donde dices, ¿qué pasa? Se enferma todos en casa. ¿Qué pasa? Dios quiere ejercitaros en los sentidos espirituales. Dios quiere levantaros. Quiere que aprendáis, porque eso se ejercita. No, eso es para otras personas. No, hermanos. Yo tengo claro y seguro lo que el Señor ha depositado en mi corazón para deciros. Cuidaos. Grupo de alabanza, cuidado. Estamos transmitiendo palabra de Dios. Estamos transmitiendo directamente para llevar a la iglesia a un nuevo lugar. Dios va a permitir también, seguramente. El enemigo va a tentar sobre eso. Dios os va a guiar. Pero Dios ha abierto una puerta, incluso con las autoridades de este lugar físico, como pueblo. Y por eso necesitamos entender. Por eso, si tú dices, me está costando el obedecer, por ejemplo, el estar sujeto, necesitamos entender que el enemigo no siempre opera por fuerza. Muchas veces opera porque le has dado consentimiento, le has dado legalidad, le has dado poder. Porque continúas con algo que te molesta y no lo solucionas, no lo hablas. Porque estás tapando cosas, incluso hay muchas veces que estamos tapando cosas, espiritualizándolas, cuando la raíz es el orgullo, cuando la raíz es una ofensa que no hemos perdonado. Entonces se nos resta. Luego nos pasa y queremos orar en el nombre de Jesús que se vaya toda enfermedad, hermanos. ¿Entendéis? Los principios de Dios son dados por orden. Y quiero acabar en este momento. Un ejemplo, una mujer con ansiedad constante, que ora, que puede orar contra el temor todos los días, pero sigue creyendo que tiene que controlar siempre todas las cosas para estar en paz. Entonces el control seguirá activo. No importa cuántas veces tú reprendas al miedo, porque si no entregamos, si no rendimos, no puede venir su autoridad sobre nosotros, incluso las promesas de Dios sobre tu vida. Por eso debemos hablar la verdad, debemos ser honestos. ¿Qué te aconsejo yo en el ámbito de la iglesia? Yo he pasado por eso, hermanos. He pasado por rachas donde me he sentido que digo, no entiendo nada. Me siento mal, se empieza a revolver cosas que tú pensabas que no estaban, se activan. Ojo, estad atentos como iglesia, van a activarse cosas que estaban dormidas. Me siento mal, oye, si yo me siento mal con una persona y no sé por qué, pero me siento siempre mal con esta persona. Se van a levantar enemistades porque la autoridad desde el inicio ha estado en tela de juicio, siempre. La autoridad siempre ha estado, ¿por qué? Porque el enemigo desde el inicio quiso rebelarse contra todo tipo de autoridad y Dios nos la delegó. Pero somos reyes y sacerdotes no para ser... Dice, por eso dice, consideraos los unos a otros en amor. Y mirad a los demás como superiores a vosotros mismos. Porque en este lugar ni en ninguno hay nadie mayor. Por eso, yo he empezado hablándote de la creencia y acabo acabándote de eso.
No hay mayor credencial, hermanos. Somos siervos del Dios Altísimo. Y vivimos para servir al prójimo. Y eso es lo que nos dota de autoridad. No dejéis de ser una iglesia que huela a Jesús. Eso es lo que os empodera. Esa es la autoridad del reino y ninguna más. Todo aquello que venga a revolverse, soluciona, habla, sácala a la luz. Porque todo lo que habita y se mantiene en un lugar de tinieblas, le estás dando de nuevo gobierno y te está restando autoridad. Así que aunque a veces no lo entiendas y te sientas mal y te sientas ofendido, sí, somos humanos, hermanos, nos podemos ofender. Y te digo, la familia va a crecer. Esta familia va a crecer y hay que prepararse para ensancharnos. Nos vamos a ensanchar también por una calidad profunda en el espíritu, porque Dios está preparando en medio de vosotros una iglesia sin mancha, una iglesia que camina en victoria, que camina en autoridad de reino. Ponte de pie en esta mañana, Espíritu Santo.